Buenas noches, Dios les bendiga. Por si acaso está aquí la cámara. Cambiamos ya de posición, ahora les ven a ustedes. Buenas noches con todos. Qué bueno que vino, porque hoy estamos estudiando el libro de Marcos, capítulo 3. Ya estamos en el capítulo 3. Hoy vamos a avanzar, si el Señor lo permite, capítulo 3, versículos del 3 hasta el versículo 19. El título de esta lección es una pregunta. ¿Qué quieres de Jesús? ¿Qué quieres de Jesús? Pero me gustaría empezar mi introducción preguntándole a usted algo, y es lo siguiente. Si el Señor Jesús viniera hoy mismo, ¿qué le pediría usted a Él? Si Él estuviera aquí, si estuviera aquí en el parque, hermanos queridos, póngame atención. Si el Señor Jesucristo en este momento estuviera en el parque, ¿qué haría usted? Yo creo que usted iría al parque, pero ¿qué le pediría usted al Señor? ¿Qué petición le haría usted de todo corazón al Señor? ¿Para qué le buscaría al Señor? Es muy interesante lo que vamos a estudiar hoy, hermanos queridos, y quiero enfocarme en una palabra antes de empezar el estudio. Cuando usted estudia el libro de Marcos, aparece la palabra inmediatamente 41 veces. Hay urgencia en el libro de Marcos. Hay rapidez en el libro de Marcos. Aparece inmediatamente esta palabra eutis en el griego, y eso me indica que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra estaba muy ocupado. Pasaba de un evento a otro evento y lo hacía, hermanos, rápidamente. Jesucristo empieza en Galilea, llega a Capernaum, en la tarde hay que visitar a la suegra de Pedro, y después de la suegra de Pedro hay que hacer muchos milagros, y el día empieza nuevamente a las 4 de la mañana. Hay mucha rapidez en el Evangelio de Marcos. Miren lo que dice capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, 4 de la mañana, lo que les decía. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor estaba orando. Hay que poner mucha atención cuando Jesucristo está orando. Mire, el día de Jesús empezaba tempranito, 4 de la mañana, no como algunos se levantan a las 10, ¿sí? 4 de la mañana, tempranito. ¿Y cuándo terminaba el día? Mire, Marcos 4:35, ¿cuándo terminaba el día? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. En Galilea oscurece a las 7:30. Es decir, que el día de Jesús empezaba a 4 de la mañana, cuando él se levantaba a orar, y terminaba su día, póngame atención, ¿a qué horas? 7:30 de la noche. Son días pesados, son días difíciles que el Señor tenía en cuanto al cansancio físico. Marcos capítulo 3, versículo 6, me gustaría empezar con este contexto histórico acerca de Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 6, y usted se acordará la última clase. Y salidos los fariseos, después que le dijeron al Señor Jesucristo, no es lícito sanar en el día sábado, ¿se acuerda? Salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, los judíos políticos, contra él para destruirle. Este es el contexto. Sentencia de muerte ¿para quién? Para Jesús. Quieren matar a Jesús. ¿Por qué lo querían matar? ¿Qué era lo terrible que Jesucristo había hecho? Jesús hizo el bien a un hombre en el día sábado y le curó porque tenía la mano seca. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora,
Los judíos tenían un concepto equivocado de Dios y su palabra, y eso les hizo tener un mal comportamiento religioso. No entendían cuál es el propósito de los mandamientos. El propósito del sábado, ¿cuál era? No era guardar. ¿Cuál era el propósito del sábado? No hacer nada. ¿Qué era el día sábado? Conectarse con Dios. Ese era el propósito del sábado. No trabajes. Ahora es tiempo de estar con Dios. Conéctate con Dios. Ese era el propósito del día sábado. Y ellos, por cumplir este día, empezaron a hacer muchas reglas. Una falsa idea del texto bíblico hace que seamos religiosos y hagamos reglas que no aparecen en la Biblia. Ellos están preocupados en las reglas del día sábado y se olvidaron de conectarse con Dios, a tal punto de estar en desacuerdo de sanar al hombre de la mano seca y estar en acuerdo de matar en un día sábado al Señor. Capítulo 3, versículo 7. Mientras esto sucedía, querían matarlo. Mire lo que sucedía con Jesús. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, que dice ahí, grandes multitudes vinieron a él. Desde Judea hasta Galilea, 125 kilómetros aproximadamente. La gente se esforzaba para ir donde Jesús, porque tenían que pedirle cosas a Jesús. Desde Jerusalén hasta Galilea, 126 kilómetros. Recorría la gente, caminaba la gente. Para que se den una idea, ¿cuántos kilómetros de aquí a Tulcán? ¿Quién sabe eso? ¿Cuántos kilómetros hay? ¿Cuánto? 230, 240, más o menos hasta San Gabriel sería, ¿no? La distancia que recorrieron, aproximadamente. ¿Sí? Desde Idumea hasta Galilea, 160 kilómetros. Desde el otro lado del Jordán hasta llegar a Galilea, 150 hasta 180 kilómetros. Desde Tiro hasta llegar a Galilea eran 56 a 65 kilómetros. Y desde Sidón para llegar hasta Galilea recorrían 80 hasta 90 kilómetros. La gente se esforzaba caminando para llegar hasta donde Jesús. Pero ¿por qué lo hacían, hermanos queridos? Antes de eso, antes de responder a esa pregunta, ¿por qué la gente caminaba 100 y tantos kilómetros para ver a Jesús? Quiero pensar en qué estaba enfocado el escritor. ¿Qué quería el escritor que usted sepa y que yo sepamos? Si usted se da cuenta en el mapa, todas esas personas venían desde los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Además, vinieron de todo tipo de personas, judíos, pero también gentiles. Y lo que Marcos quiere dejar claro es que fueron muchos. Mire el versículo 37. Le siguió una gran multitud. Versículo 8 al final. Grandes multitudes. Hay mucha gente que le sigue a Jesús. ¿Sí? Y la verdad es que era tanto la gente que no tenían tiempo para nada. Hermanos queridos, si usted piensa que Jesús estaba en una pradera, tal vez agarrado una ovejita en sus brazos y con unas florcitas, y la gente poniendo atención y esperando lo que él dice, eso tal vez sea una idea equivocada. Había muchísima gente, y lea por favor conmigo el versículo 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, al lado del mar de Galilea, siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le
literalmente oprimiesen significa que no le aplasten, que no le aplastasen sería. Entonces, hermanos queridos, la vida de Jesús fue muy, ¿cómo se dice? Ajetreada. La vida de Jesús fue presionada. Levantarse 4 de la mañana, terminar el día 7:30 y muchísima gente y los discípulos empujando a la gente que no le aprieten a Jesús porque uno estaba con necesidad. Traje, Señor, a mi hija enferma, traje a mi hijo enfermo. Señor, sáneme, estoy ciego. Señor, sáneme, estoy sordo. Estoy paralítico, tengo esta enfermedad, tengo un flujo de sangre, tengo un problema. Todos presionando a Jesús. ¿Se imagina Jesús? ¿Cómo estaba? Con tanta gente, multitudes, buscándole, apretándole. Y dicen, por si acaso, ahí vamos a tener la embarcación. Yo creo que lo usaron esa embarcación. En algún momento tuvieron que sacar a Jesús en la embarcación para que no le aplasten, para que no lo oprimiesen. Pero la pregunta que les hice hace rato, ¿por qué la gente buscaba a Jesús? ¿Para qué usted le busca a Jesús? Es una buena pregunta. La gente no estaba buscando a Jesús para que les guíe. No. La gente no estaba buscando a Jesús para que les perdone los pecados. Ellos estaban buscando a Jesús para que les sane. Tenían problemas de salud y decían, quiero llegar a Jesús para que me sane. Mire, versículo 10. ¿El por qué? Marcos 3:10, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y esto era el propósito de la gente. Mira, yo le toqué y me sanó, entonces todos querían tocarle y le apretaban. Una pregunta. ¿Jesús vino aquí a la tierra para sanar enfermedades? Jesús sanó enfermedades, pero Él vino con ese propósito. Acuérdese en Marcos capítulo 1, hermanos, acuérdese en Marcos capítulo 1, cuando esperaron que el sol se ponga para ir a la casa de Pedro y para sanar a muchos, ¿se acuerda? Al otro día le están buscando. Jesús, hace poquito leímos que estaba orando a las 4 de la mañana y empiezan a buscar a Jesús. Usted puede leer Marcos capítulo 1, versículo 36, 37, y le dicen, Señor, todos te buscan. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Vamos a sanarles? ¿Qué dijo Jesús? Vamos a lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí, porque para esto he venido. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Para predicar. ¿Y por qué le está buscando la gente? Para ser sanados. Hermanos queridos, me gustaría que vayamos al libro de Juan por un momento. Juan capítulo 6, versículos 26. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo dio de comer a 5,000 varones? ¿Se acuerda la alimentación a los 5,000 que dice el texto? Bueno, eran solo varones, más las mujeres y los niños. Probablemente dio de comer entre 10,000 y 12,000 personas en esa ocasión. Con 5 panes y 2 pececillos dio de comer a una gran multitud. ¿Se acuerda el contexto? Ok. Esta gente, después que recibió este milagro, empezaron a buscarle. Y le encuentran a Jesús. Te hallamos, le dicen, ¿no? Mire, Marcos 6:26. Gracias Marcelo. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo, mire lo que les dice Jesús. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Esta gente ya no está buscando a Jesús por las señales. ¿Por qué está viendo a Jesús? ¿Por qué está buscando a Jesús? Sino porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Se ha preguntado por qué el Señor Jesús mejor no multiplicó las monedas?
hubiera multiplicado monedas. ¿Y por qué Jesucristo no les dio a esta multitud, no sé, un tibón? O les dio, no sé, un plato de costillas ahumadas. ¿Qué les dio el Señor? Les dio el pan más barato que existía, el pan de cebada, y les dio pececillos, unas sardinas para que coman. Jesucristo no vino a acomodar la vida a las personas económicamente, por si acaso. Jesucristo no vino a solucionarle los problemas a las personas en cuanto al dinero, en cuanto a la estabilidad. Jesucristo, hermanos queridos, Él vino a predicar la palabra y dice, ustedes me están siguiendo, no por las señales. Ustedes me siguen porque les di de comer. ¿Se imagina cuánta pobreza había? En aquel tiempo el 40% de la población era esclavos. El 40% eran esclavos. Por eso, hermanos queridos, las iglesias que predican la prosperidad tienen muchos miembros. ¿Por qué? ¿Qué prometen? Sanidad. Pero en la Biblia el Señor no está prometiendo sanidad física. De hecho, en ese mismo contexto, estamos en Juan capítulo 6, Jesús les predica a esas personas. A esas personas que fueron sanados, a esas personas que comieron el pan, les predica. Y mire lo que pasa en el capítulo 6, versículo 60, cuando escuchan la palabra de Dios. ¿Qué sucede con esas personas? Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos, de sus seguidores, dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué interesante que la gente busca a Jesús por los milagros, que la gente busca a Jesús por la comida, pero cuando se les predica la palabra de Dios, ya no quieren seguir a Cristo. ¿Pasa eso hoy en día? ¿Pasará eso hoy en día, hermanos queridos? ¿De qué se trata el Evangelio entonces? El Evangelio no se trata de eventos milagrosos, hermanos. No se trata de noches de sanación o de conciertos para entretener a la gente, ni tampoco para solucionar los problemas económicos de las personas. El Evangelio se trata de seguir a Cristo. Pero yo debo hacerme una pregunta. La pregunta personal que debo hacerme es, ¿por qué sigo a Cristo? ¿Por qué en realidad le sigo a Cristo? Hermanos, seguir a Cristo se trata de seguir las pisadas del Maestro. Se trata de escuchar el Evangelio, porque para eso vino, para predicar el Evangelio, pero también se trata de guardar los mandamientos. El plan de Dios, el plan de Jesús no era utilizar esas grandes masas de personas que le seguían. Unos dirían, es momento de proclamarse rey, pero Jesucristo no era el plan de utilizar esas grandes masas de personas. Jesús tenía un plan que lo vamos a ver más adelante. Pero me interesa mucho enseñar el capítulo 3, versículo 11 de Marcos, porque aparece aquí algo muy interesante, pero muy interesante. Aparecen los espíritus inmundos. En Marcos capítulo 3, versículo 11 dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él. Y la palabra postrarse significa poner el pecho en el suelo. Significaba que algunas personas endemoniadas se ponían el pecho en el suelo delante de Jesús. ¿Y qué decían estas personas? O estos demonios daban voces diciendo, y mire esto, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Eso dijo un demonio. Eso dijeron los demonios. Tú eres el Hijo de Dios. Aquellos que adoraban al Hijo de Dios en los cielos, antes de unirse a las huestes de Satanás, empiezan
adorar a Jesús aquí en la tierra cuando Él estuvo aquí. La pregunta es ¿por qué? Los demonios tienen una teología mejor que la de los fariseos, porque saben quién es Jesús, el Hijo de Dios. De hecho, si usted se acuerda en Santiago capítulo 2, versículo 19, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay mucha gente que tiene la teología de los demonios, porque solamente llegan hasta ahí. ¿Hasta dónde llegan? Yo soy un creyente. Yo creo. Pero solamente hablan de Jesús. Solamente dicen, sí, Él es mi Señor. Pero cuando se trata de obedecer a la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús, hermanos queridos, Jesús les reprende. Dice el versículo 12, mas Él les reprendía mucho para que no les descubriese. Jesús les dice, cállese, cállese, porque Jesús no acepta la adoración de un demonio. Pero, ¿por qué hacen esto ellos? Muchos dirán, bueno, qué bueno que ellos dicen eso para que la gente entienda que Jesús es el Hijo de Dios. Pero estos demonios son muy inteligentes. ¿Saben por qué están haciendo eso? Para desacreditar a Jesús. Miren lo que pasa en Marcos capítulo 3, versículo 22, en el contexto mismo. Los demonios quieren de alguna manera hacer creer a la gente que Jesús está con ellos. Mire, Marcos 3, 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Betzebú y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Esos demonios eran inteligentes. Querían asociarse a Jesús para desacreditar a Jesús. Es muy interesante esto, hermanos. Pero estoy pensando en los demonios. ¿Habrá personas que hacen lo mismo que los demonios, que adoran a Jesús, pero en realidad viven vidas mundanas? ¿Habrá personas así? Había un predicador reconocido que estaba viajando en un avión e iba a una ciudad para dar unas conferencias, un predicador. Bueno, yo sé quién era, pero le vamos a quitar el nombre para que sea esta una ilustración más efectiva. Y este predicador estaba sentado y en el avión había un hombre que era odioso, era iracundo, insoportable y aparentaba que tenía dinero, que tenía poder y trataba mal a las personas. Y ese hombre hizo un escándalo porque una azafata no le dio lo que él quería. Y que no saben quién soy, no saben... Bueno, ustedes alguna vez han de haber visto a un hombre insoportable. Y este hombre, cuando bajaban del avión, le dijo a este predicador famoso, ¡hey! Yo le conozco a usted. Felicitaciones, usted es un buen predicador. Y le dijo, yo soy cristiano, le dijo al predicador. Y el predicador le dijo, por favor, no diga a nadie que usted es cristiano. No diga a nadie que usted es cristiano. Porque si usted dice que así somos los cristianos, como usted se comporta, nos va a ir peor. Hay cristianos que dicen con su boca que son cristianos, pero en la práctica no lo son. No lo son. Porque dan mal testimonio, porque se comportan mal. Mire el capítulo 3, versículo 3, hermanos. Ahí abajo está la multitud y Dios decide cambiar de ambiente. En el versículo 13 dice que subió a un monte. ¿Por qué el Señor Jesucristo utilizó un monte? Porque estaba bajo
a las orillas del mar de Galilea. Jesús decide cambiar de escenario y sube al monte. Bueno, él quería hacer algo importante en el monte. Llama a sus discípulos, a los que él quiso, y los discípulos le hicieron caso, vinieron a él. Es interesante que en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 12, me da un detalle muy interesante. En Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es decir, que antes de hacer algo el Señor, que ya lo vamos a ver, que es la elección a los 12, él decidió pasar toda una noche orando a Dios. Cuando usted va a tomar una decisión muy importante para la iglesia, cuando usted va a tomar una decisión tan importante para su matrimonio, cuando usted va a tomar una decisión muy importante para sus hijos, ¿qué hace? El Señor Jesucristo dice que debemos orar. Bueno, lo dice con su ejemplo. Si vamos a tomar una decisión importante, hermanos queridos, hagamos como Jesús. Oremos a Jesús. Pero lamentablemente muchas personas ni siquiera para levantarse estamos orando. Ni siquiera para acostarnos estamos orando. La oración debe ser parte de nuestra vida. Entonces, mire a Jesús. Busca un lugar adecuado para orar, pero también busca un lugar adecuado para hablar con las personas y tomar una decisión importante. Él utiliza las personas adecuadas. Ya vamos a ver cuáles son las personas adecuadas. Versículo 14. Y estableció a 12. Para eso estaba orando, para establecer a 12. Y es muy interesante, hermanos queridos, que 12 es el número de las 12 tribus de Israel. Lo que va a decidir Jesús tiene que ver no con el pueblo de Israel, tiene que ver con la iglesia, su nuevo pueblo. La decisión de escoger a estos 12 tiene que ver con la organización de la iglesia. ¿Cuántos apóstoles tiene la iglesia? 12. Y luego apareció otro apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero, por favor, fíjese en el texto bíblico. En el versículo 14 dice, ¿para qué estableció a 12? No los escucho. ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Jesús quería primero, escoge a 12 y lo que va a hacer es, primeramente, es prepararlos. ¿Y cómo se prepara a los discípulos? Estando con Jesús, cerca de Jesús. Lo que quería Jesús es que sus discípulos sean como Él. Los discípulos tenían que ser como Jesús. El plan que tiene Dios, número 1, es para que estén con Jesús. Número 2, ¿para qué más? Para que vayan a hacer milagros. Para enviarlos a predicar, hermanos queridos. Entonces, mire, es muy importante eso. Los discípulos tienen que prepararse y ser perfeccionados. Lo estudiamos la clase anterior en Lucas 6:40, ¿se acuerda? ¿Qué decía Lucas 6:40? ¿Qué hace un discípulo verdadero? ¿Qué tiene que hacer? Ser perfeccionado para parecerse a su maestro. ¿Qué pasó en Hechos 1:2? ¿Alguien sabe? Hechos 1:2. Dice el texto, no lo abra, por favor, no lo abra, solamente voy a leerlo yo. Hasta el día en que fue recibido arriba Jesucristo, después de haber dado mandamientos, ¿a quiénes? Por el Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los apóstoles que había escogido. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito de Jesús de escoger a 12? Prepararlos, darles mandamientos para enviarlos a predicar. ¿Sí? Para enviarlos a predicar. Mire, Efesios 2:20. Efesios 2:20, ese sí abramos, ¿ya? Efesios 2:20, ¿qué dice ahí? Efesios 2, versículo 20.
no porque estamos en vivo. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles y profetas. ¿Sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir que, mire, el Señor tenía un plan más grande que cualquier plan. Tal vez pensemos en los miles y miles de personas que llegaron de todas partes a buscar a Jesús. Jesús estableció 12 apóstoles para que nos entreguen la palabra escrita. ¿Y cuántas personas leen la palabra escrita? Millones y millones. Desde las generaciones anteriores leen la palabra, siguen leyendo la palabra, siguen leyendo la palabra y la tenemos aquí con nosotros. El plan del Señor siempre es mayor de lo que pensamos. Muchísimo mayor de lo que usted y yo pensemos. Mire, Marcos 3:15, continuemos. Los apóstoles también recibieron autoridad para que la palabra tenga garantía. Porque si usted lee la ley antigua, el profeta siempre estaba respaldado con las señales. Dice Marcos capítulo 3, versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ellos iban a hacer la obra de Jesús. Así como predicaba Jesús, ellos también iban a predicar. Así como Jesucristo fue reconocido como profeta mediante las señales, los apóstoles también iban a hacer señales. Pero así como para Jesús predicar era lo más importante, también para los discípulos fue lo más importante predicar. Dice la palabra de Dios, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso lo dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Siempre predicaban la palabra. Eso era lo más importante. Lo más importante. Pablo dijo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el evangelio! Y el mismo Pablo le dijo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. El pensamiento de Jesús que vine a predicar se plasmó en sus apóstoles. Ellos también vinieron a predicar. Y por eso usted hoy tiene la palabra escrita. Estos son los apóstoles, capítulo 3, versículo 16 de Marcos. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, su hermano de Jacobo. A quienes apellidó Boanerges. ¿Qué significa Boanerges? Esto es hijos del trueno. Estos tenían un temperamento fuerte, eran enojones. Versículo 18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, el cobrador de impuestos está aquí, miren. ¿Quién le iba a escoger a este hombre? Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Versículo 19. Y miren, dentro de las filas de Jesús, Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Y sabe qué? ¿Dónde se prepararon? Y vinieron a casa. Probablemente esta casa es la casa de Pedro y Andrés. Yo hice una pregunta al principio. ¿Qué queremos de Jesús? ¿Qué quiere pedirle usted a Jesús realmente? Está bien, el Señor dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo les daré, dijo. Fue una promesa a los discípulos. Está bien pedirle por la salud, está bien pedirle por nuestras necesidades, está bien. Pero usted, ¿qué realmente quiere de Jesús? ¿Qué quiere realmente de Jesús? Tengamos una buena relación con Jesús.
Eso es lo más importante, hermanos queridos. Lo más importante es estar bien con Dios. El decir, si Jesucristo viene hoy, voy a pasar con Él toda la eternidad. Eso es lo más importante. Tener una buena relación con Él. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde, hermanitos queridos.